Paz de Cristo, hermanos. Me da un gusto ahora poderlos saludar por este medio. Amén. Es un gusto esta vez traer el mensaje de Dios por medios electrónicos. Amén. Y vamos a iniciar, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. Seguramente tú ya lo has escuchado. Es un versículo muy conocido por todos y se le conoce como la Gran Comisión. Amén, hermanos. Mateo 28, 19 y 20 dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Así es. Y es que cualquier persona que haya asistido a la iglesia por un breve tiempo, o tal vez tú que ya tienes algunos años asistiendo, hemos escuchado aquellas palabras famosas que dicen discípulo y discipulado. Amén. Por ejemplo, en la iglesia apostólica incluso tenemos un ciclo especial de discipulado, así como tenemos un ciclo de evangelismo, de consolidación, está el ciclo de discipulado. Como su nombre lo dice, buscamos hacer discípulos, porque es a lo que el Señor nos ha mandado, como acabamos de leer. Vayan y hagan discípulos, nos dice, a todas las naciones. Es un tema, el discipulado, que consume la atención de pastores, de líderes, incluso de la iglesia misma. Y cómo no, si es la gran comisión, cómo no, si es lo que el Señor nos mandó a hacer. Vayan y hagan discípulos. Amén. Y esto incluye todo nuestro contexto internacional, nacional, incluso nuestro contexto local como iglesia. También incluye eso, ir y hacer discípulos. Amén. Debemos reconocer también que muchas veces y muchos en su deseo de contribuir a ser discípulos, muchas veces nos enfocamos mucho en programas, nos enfocamos mucho en actividades que nos ayuden a hacerlos y descuidamos lo que vamos hoy a llamar el corazón del discipulado. Descuidamos el corazón de toda relación de discipulado. Ese es el Evangelio. Amén. El discipulado sano, un discipulado correcto, un discipulado en la piedad, al igual que la membresía y la disciplina en la iglesia, nunca pueden realizarse desconectados del Evangelio de Cristo. No podemos hacer discípulos sin tener el Evangelio siempre en nosotros. Muchas veces creemos que la falta de crecimiento y madurez espiritual en la iglesia, en algunos miembros, incluso en nosotros, se debe a la falta de algún programa o a la falta de actividades. Sin embargo, no es así. Esto sucede porque en muchas ocasiones estamos dejando de lado la sana enseñanza, o lo que llamamos la sana doctrina, y también la constante predicación del Evangelio. Desde el púlpito, sí, pero también entre los miembros de la iglesia. Y la verdad es que el Evangelio, o como también le llamamos y le conocemos, las buenas noticias o la gran noticia, no solo la necesitan las personas que no conocen o empiezan a escuchar de Cristo. La verdad es que el Evangelio lo necesitamos todos, todo el tiempo. El Evangelio no es algo que solamente debamos escuchar una vez. A lo mejor si nosotros llevamos 5, 10 o más años en la iglesia, creemos y decimos, es que el Evangelio es para aquellos que apenas inician su camino en la fe. O el Evangelio es para aquel que vamos a mostrarle el amor de Dios. Pero estamos equivocados. Acerca del Evangelio incluso pueden surgir todavía dudas. Y creo que la principal es que nos olvidamos qué es el Evangelio.
La pregunta es, ¿qué es el Evangelio? La respuesta yo hoy te la puedo resumir como el amor de Dios hacia el mundo. No hay que rebuscar, no hay que hacer mucha teología. El Evangelio, la gran noticia es el amor de Dios hacia un mundo corrompido por el pecado. El Evangelio es esa gran noticia, es esa buena nueva que salva mi vida de estar una eternidad sin Dios y me impulsa a amar a mi prójimo como a mí mismo. Ese es el Evangelio. Por eso, como lo acabo de mencionar, muchos hemos creído que el Evangelio es algo que solo necesitamos una vez. Es que yo solo escucho el Evangelio o escuché el Evangelio cuando tal o tal hermano me evangelizó, cuando mi líder me empezó a hablar. No, el Evangelio lo necesitamos todos, no solamente cuando alguien se convierte a Cristo. El Evangelio se necesita siempre. Necesitamos el Evangelio. Y podemos ver un ejemplo. Esto lo encontramos en la carta a los Romanos. El capítulo es 1, el verso 15. Romanos, una carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Y Pablo les dice así, Romanos 1, 15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Fíjate cómo se presenta el apóstol a la iglesia de Roma. No le está hablando a una iglesia nueva, no le está hablando a personas que quiere evangelizar, le está hablando a una iglesia establecida. Y les dice Pablo, yo quiero estar pronto con ustedes para anunciarles las buenas noticias. Y es que entonces me hace pensar, ¿será que quien fue a Roma no los evangelizó? ¿No les predicó el Evangelio? Sí lo hizo. Pero Pablo entiende la necesidad que todos tenemos todo el tiempo de escuchar el Evangelio. El Evangelio no es algo que solo debemos escuchar una vez, no. Es algo que debe estar en nosotros siempre. Pablo lo muestra. Les dice a la iglesia de Roma, quiero ir a predicarles el Evangelio. No dice, quiero ir a orar por ustedes por sanidad, por milagros. Seguramente lo hacía en algún momento. Pero ¿sabes cuál era su inquietud? Ir y predicar el Evangelio a una iglesia ya establecida, a una iglesia que ya se había convertido al Señor. Fíjate qué curioso. Es por eso que los cristianos nunca crecemos a un punto en que no nos es necesario el Evangelio. Nadie se puede parar, nadie puede decir, yo pastor, yo hermano, yo líder, ya no necesito el Evangelio. Yo ya, con esa vez que se me predicó lo entendí. No, nadie puede decir, yo ya no necesito el Evangelio. No, no existe eso. Nosotros mismos incluso debemos predicarnos el Evangelio todos los días. Porque todos los días necesitamos esa gran noticia. Esa gran noticia no es solamente de un momento, de una vez, todavía recuerdo. No, no se debe quedar como un recuerdo cuando tal o tal persona me predicó. No, el Evangelio debemos predicárnoslo nosotros mismos todos los días. Porque es ese mensaje que nos recuerda que Cristo es poderoso para salvar y para transformar nuestra vida. Amén, hermano. Debemos entonces decir que el Evangelio es el corazón que bombea, fíjate, sangre a la iglesia. ¿Qué sería de la iglesia sin Evangelio? Es interesante, ¿verdad? Lo que el Evangelio es y lo que debe ser para nosotros. Muchas veces menospreciamos a aquellos que llegan y tal vez nos van a predicar y nos vuelven a predicar el Evangelio y decimos, es que siempre lo mismo. Es que todos los días lo necesitamos. Es que todos los días
todos, a todo momento. La realidad es que los cristianos necesitamos, fíjate, el evangelio tanto como los que no son cristianos. Nosotros, que tal vez llevamos 5, 6, 15, 20, 30 años, como aquella persona que hoy se le está hablando de Cristo, como aquella persona que lleva una semana, todos necesitamos el evangelio. Los que llevan 30 años lo necesitan, los que llevan una semana lo necesitan. Es nuestro alimento, el mismo evangelio. Y es que es interesante que ver, percibir, que si no hay evangelio, fíjate, no hay iglesia. Porque ¿cómo se genera la iglesia? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Cómo empieza la iglesia? Con el evangelio de Cristo. Se necesita evangelio para que haya una iglesia. No es que se necesite iglesia para que se predique evangelio. Se necesita el evangelio para que exista la iglesia. Por eso puedo decir, sin evangelio no hay iglesia. Sin evangelio, ¿qué pasa? Es un club social. Puede ser un grupo de amigos que se reúnen, podríamos decir, a filosofar, pero no. Necesitamos iglesias. Por lo tanto, para vivir y crecer, los cristianos necesitamos el evangelio. Necesitamos todo el consejo de Dios. No necesitamos solo una parte de, o una parte de esto. No, los cristianos necesitamos todo el consejo de Dios, todo el evangelio, todo lo necesitamos. Y fíjate, cuando las vidas y las relaciones dentro de la iglesia se basan en el evangelio, la gente, los hermanos, la membresía en la iglesia usa sus habilidades, usa sus dones, usa su autoridad, no para enseñorearse unos sobre otros, más bien para servirse unos a otros. Porque como lo dije al inicio, hermano, el evangelio salva, pero el evangelio transforma. Te decía y te lo resumí, es el amor de Dios hacia el mundo, sí, pero ese amor que entonces ya reside en mí por medio del evangelio, lo debo mostrar a mi prójimo. Por eso cuando las vidas, cuando en la iglesia todo se basa en evangelio, la gente, las personas ya no usan sus habilidades para ver quién es mejor. Ya no usan sus habilidades para presumir. Ya no usan esos dones que el Señor les ha dado para ser altivos. Ya no usan esa autoridad para enseñorearse sobre los demás. Más bien ahora usan las habilidades, esos dones que el Señor ha puesto en ellos, o en nosotros, mejor dicho, y la autoridad que el Señor nos ha dado, ya no la usamos para enseñorear, ya no la usamos para ser presuntuosos, para tener vanagloria, no, la usamos para servirnos unos a otros. Y fíjate lo que dice el Evangelio de Lucas, el capítulo es el 22, el versículo es el 27. Lucas 22, 27 dice así: porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús es el ejemplo en todo. Es el arquetipo, es el ideal. Nosotros no nos queremos parecer tal vez a Pablo, a Pedro. Nosotros nos queremos parecer a Cristo, a Jesús. Y fíjate cómo lo muestra Lucas, cómo enseña el servicio de Jesús. Les dice, a ver, ¿cuál es el mayor? ¿Quién es mayor en una mesa? Pone un ejemplo. A ver, ¿es el que se sienta en el lugar principal? Ustedes pueden suponer que es él. Pero dice Jesús, yo no estoy sentado. Yo no estoy esperando que me sirvan. Jesús les dice, yo les estoy sirviendo.
Fíjate lo que hace el Evangelio. Fíjate cómo el Evangelio es el fundamento de una vida cristiana. Y por lo tanto es el fundamento de un discípulo bíblico. Puede haber muchos discípulos. Puede haber un discípulo en aquellos que juegan fútbol. Es que es mi discípulo, le estoy enseñando, ok. Pero un discípulo bíblico necesita el Evangelio como su fundamento. ¿Sí? Como su cimiento. Por ejemplo, mira, la plantación de las iglesias, la pasión por evangelismos, por el discipulado, no puede ser generada o transmitida de una forma artificial. ¿A qué me refiero? Nosotros no podemos ir a predicar solamente y decir que el evangelio es esto y es aquello. Más bien debemos encarnar el evangelio. ¿Qué mejor sería que predicáramos sin palabras? Imagínate. Fíjate, no podemos ver en el libro de los Hechos cómo el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. ¿Había predicación? Sí, claro que había predicación. Claro que iban y decían, esta es la gran noticia que te salva. Pero ¿sabes por qué la gente se convertía? Porque aquellos cristianos de la iglesia primitiva vivían el evangelio. Qué difícil es eso. Es fácil mostrar o decir o esto es el evangelio. Es fácil. Ahí no hay discusión. Qué difícil es encarnar el evangelio en nuestras vidas. Eso es lo complicado y es lo que Jesús quiere en nosotros. Por eso la pasión por evangelizar, por hacer discípulos, por plantar iglesias, ¿verdad? Por ir y predicar a jóvenes, adultos, a quien sea, de nada sirve si no encarnamos o tratamos de encarnar lo que el evangelio nos pide. Amor es lo primero. El amor de Dios hacia mí cuando yo era un pecador. El amor de Dios hacia mí cuando estaba perdido. Claro, lo recibo, lo abrazamos. Pero si yo tengo ese amor, yo debo mostrar el amor de Dios a aquel que también está perdido. El amor de Dios a aquel que también tiene necesidad, como Cristo hizo conmigo. Amén, hermano. Es interesante cómo muchas veces dejamos de lado el evangelio. Cómo muchas veces creemos que no necesitamos evangelio, cuando la verdad es que necesitamos el evangelio. ¿Cada qué, hermano? ¿Necesitamos el evangelio cada domingo? No. ¿Cada día? Sí, todos los días. Por eso dice el salmista, nuevas son tus misericordias cada mañana, porque cada mañana debemos recordar el evangelio, que es amor, que es misericordia. Fíjate, interesante. Dejamos el evangelio muchas veces de lado. Tratamos de enfocar nuestras fuerzas en otras cosas, cuando deberíamos volver a enfocarnos en el evangelio. Como te dije, sin evangelio no hay iglesia. Sin evangelio, ¿quién se adhiere a la iglesia? Imagínate que pasan 60 años, tal vez 70, 80, y nadie predica el evangelio. Nadie lo encarna, nadie lo muestra. ¿Qué va a pasar con la iglesia? La iglesia muere. No hay iglesia. Fíjate lo importante, que no solo es predicar, es mostrar y recordar lo que es el evangelio para mí. Recordar lo que hizo Cristo por mí. Es ese amor de Dios. Ese amor que sobrepasa el entendimiento. Cuando vemos nuestra vida y decimos, ¿cómo es que me ama? ¿Cómo es que me perdona? ¿Cómo es que me ha salvado? Incluso, ¿cómo es que me ha transformado? Es interesante, hermano. Se transmite el evangelio viviendo el evangelio. Es como deberíamos de transmitir. Si esta vivencia del evangelio es auténtica,
rebosará de la convicción de que Cristo es Señor y que el Señor salva a pecadores y salva vidas a través de la predicación, pero sobre todo de mostrar su evangelio. No basta nada más ya predicar, hay que mostrar, hay que recordar lo que es el evangelio en nosotros, lo que ha hecho en nosotros, lo que va a seguir haciendo en nosotros, porque el evangelio no se queda solamente en un momento. Ay, es que me acuerdo cuando me invitaron a una fiesta del amigo, me evangelizaron y yo jamás volví a escuchar un mensaje de amor de Dios hacia mí. Escuché mensajes buenos, sí, pero ya no escuché otra vez que el Señor me perdona, que el Señor me quiere seguir transformando, que el Señor no solamente me quiere salvar a mí, quiere salvar a mi familia, a mis amigos, por medio de lo que yo les muestre. Amén, hermano. Es importante, fíjate, cómo el evangelio a través de nuestras vidas puede cambiar otras vidas. No solamente es, yo tengo el evangelio y se acabó. Ahora voy cada domingo, soy un miembro de la iglesia, voy con luchas, con dificultades, qué bonito, qué difícil tal vez. No, el evangelio no es solamente recordar lo que pasó, es también vivir el evangelio. Amén, hermano. Es creer, es vivir de eso. Y también recordar que todos lo necesitamos. No solamente aquel que se acaba de convertir necesita el evangelio. No solamente aquel al que le vamos a hablar necesita el evangelio. Todos. En estos momentos en que hemos estado en nuestros hogares, en nuestras casas, vamos a decirlo así, encerrados, parece que estamos viviendo en los tiempos de la iglesia primitiva, ¿no? Hace algunos meses no podíamos incluso ir al templo. Y éramos como la iglesia primitiva, porque la iglesia estaba en nuestras casas. Ahora, ¿mostramos el evangelio en ese tiempo? No predicar, ¿lo mostramos con nuestra vida? Esa sería la pregunta. La iglesia primitiva lo mostraba, lo enseñaba. Dice la palabra en Hechos 5, todos los días, por el templo, por las casas. Por las casas. Enseñaban, pero ¿sabes qué? Mostraban el evangelio de Jesucristo. Ese evangelio que salva, sí, pero ese evangelio que también transforma, que también convierte, que también cambia nuestra vida, nuestro carácter, lo que hacemos, lo que somos. Eso es el evangelio. Es vivir. Es recordar que lo necesitamos. Es recordar que sin él la iglesia no existiría. Para terminar, hermano, debemos recordar que el evangelio es el corazón para hacer y ser un discípulo. Fíjate, el evangelio es el corazón para ser y para hacer discípulos. Si queremos cumplir la gran comisión, no solamente es predicar, es vivir el evangelio para ser y para ser discípulos. Recordar que sin evangelio no somos nada. Por medio del evangelio se nos recuerda que somos indignos en todo, pero también que somos merecedores de perdón, de salvación, de transformación por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Eso es el evangelio. Nos ciñe a la enseñanza sana y verdadera. Y eso hace que en nuestra vida Jesús sea Señor. Jesús sea nuestro Dios. Sea nuestro Salvador. Sea nuestro transformador. Jesús sea todo. Porque el evangelio es Jesús mismo, hermano. Qué interesante.
Dejamos de lado el evangelio muchas veces por hacer otras cosas de la iglesia. Pero debemos recordar que el evangelio es el corazón del discípulo y del discipulado, hermano. Desde tu hogar, hermano, voy a pedirte que inclines tu rostro. Vamos a hacer una breve oración. Vamos a pedirle al Señor que no solo prediquemos el evangelio, más bien lo encarnemos. Amén, hermano. Vamos a hacer esta oración breve. Padre bendito, Dios todopoderoso, Señor eterno, te damos las gracias, Señor, que hoy nos permites, Señor, poder predicar, sí, tu evangelio por este medio, Señor, electrónico. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que hoy están sintonizando, Señor Jesús, esta transmisión, Padre eterno. En esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque hoy tú nos recuerdas, Señor, que como hace años cuando nos convertimos, seguimos necesitando de ti, Jesús, porque tú eres el evangelio mismo, Padre eterno. Seguimos necesitando día con día, Señor, tu palabra, tu evangelio, Señor. Pero también, Señor, tú nos impulsas, Señor. Tú nos animas a no solo predicar ese evangelio, a no solo recordar que necesitamos el evangelio, Padre. Más bien nos dices, Señor, que debemos encarnar ese evangelio, Señor. Que debemos mostrar amor al mundo, debemos mostrar amor al prójimo, para que sin palabras, Señor, como tú lo hacías, como lo hacía esa iglesia primitiva, Señor, se añadan los que han de ser salvos, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que para nosotros, Señor, humanamente va a ser imposible, Señor. Pero para eso, Señor, tenemos tu Santo Espíritu, Señor, que nos impulsa, que nos ayuda, que nos da fuerza, Señor, cuando ya no las tenemos, Padre eterno. Que nos hace seguir adelante cuando queremos claudicar, Padre eterno. Te damos gracias, Señor. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos impulse, Señor, a no solo predicar, sino a vivir, a encarnar el evangelio. Gracias, Señor, en tu nombre te lo pedimos. Amén. Así es, hermano. Para concluir, ¿verdad? El evangelio es Jesús mismo y debemos encarnar a Jesús en nosotros. Mi deseo es que Dios te bendiga. Muchas gracias, hermano.